Para entender qué es lo que nos depara el futuro, según el doctor en inteligencia conceptual Daniel Stulin, debemos comprender ciertos aspectos que para la mayoría de nosotros, personas comunes de a pie, serían cosas ficticias propias de teorías conspirativas o películas de Hollywood. Antes de entrar en la distopía futurista que nos expone Stulin, veremos una breve biografía de quién es este personaje que últimamente ha ganado una gran difusión e influencia en las redes sociales y los medios de difusión alternativa. Si bien Daniel Stulin tiene una extensa trayectoria en el ámbito literario e investigativo, se hizo mundialmente conocido principalmente por su faceta como presentador del programa Entre las Sombras, emitido por primera vez el año 2012 en la cadena rusa de noticias RT. En sus inicios, Stulin trabajó como agente de contraespionaje del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, o FSB. Gracias a este importante rol, Stulin tuvo acceso a información confidencial secreta, información que posteriormente le serviría de base contextual para sus obras literarias. Dentro de su trabajo literario, Daniel escribió 15 libros, de los cuales 2, Los secretos del Club Bilderberg y La verdadera historia del Club Bilderberg, se convirtieron en los más vendidos, teniendo mayor éxito y repercusión a nivel internacional. El hecho de haber vendido millones de copias y convertirse en un personaje público reconocido provocó susceptibilidad e inquietud en ciertos grupos de poder debido principalmente a las polémicas e impactantes revelaciones de los planes de las élites. Por esta razón, Stulin fue vetado, censurado y estigmatizado por los medios de comunicación y difusión. Pese al bloqueo mediático que ha sufrido a lo largo de estos últimos años, Daniel se ha abierto espacio en las distintas redes sociales y medios alternativos, donde continúa develando los planes secretos de los poderes ocultos que dominan el mundo y exponiendo el futuro incierto y caótico que se nos avecina. Esto mismo ha provocado todo un revuelo en las redes sociales estos últimos meses, no solo porque la gente necesita una explicación alternativa y fehaciente de lo que realmente está sucediendo en medio de esta incertidumbre global, sino también porque todo lo afirmado en estos últimos 10 años por este señor pareciera estar cumpliéndose al pie de la letra. Pero ¿cuál es el eje temático en el que se enfoca Stulin y por qué su investigación y conocimientos adquirieron mayor relevancia estos últimos meses? A lo largo de su amplia trayectoria como escritor e investigador, la base de sus obras se enfocó principalmente en temas relacionados con las sociedades secretas y las élites ocultas de poder que controlan los hilos de la sociedad y el mundo. Como mencionamos antes, su rol como ex agente de inteligencia le permitió obtener datos que cualquier investigador común y corriente no podría acceder. Una vez que Daniel dejó el cargo de agente, decidió ahondar en esta temática y comenzar a compartir esos conocimientos a través de sus libros. La verdadera historia del Club Bilderberg, publicado el año 2005, marcaría el eje temático del escritor soviético y le serviría de impulso en su carrera literaria. Más allá de que estos temas tan polémicos y muy poco difundidos como las sociedades secretas y las élites que controlan el mundo parecieran ser solo anzuelos para atraer la curiosidad y la atención de la gente, Stulin nos demuestra que, en definitiva, esto que podría ser visto como una simple teoría de la conspiración no solo es real, sino que nuestro futuro dependería de los planes de estos individuos entre las sombras. Según el investigador, en el mundo existen varios grupos o familias de gran linaje extremadamente ricas que dominan los hilos de la sociedad. Ellos tienen un enorme poder y son capaces de controlar la economía, la política, la milicia e incluso ejercer control e influencia sobre nuestras creencias religiosas y culturales.
Si bien pareciéramos estar en una sociedad democrática y libre, la realidad es que nos encontramos en un esquema piramidal en el que absolutamente todos los estamentos del sistema están subordinados por los de mayor poder, aquellos de quienes muy poco se tiene conocimiento o se permite dar información. Stulin remarca que estas élites ejercen un control supranacional, por lo cual tienen poder y el control sobre presidentes, gobernaciones, megacorporaciones, organizaciones internacionales, entidades y corporaciones financieras y hasta los grandes monstruos tecnológicos. Este enorme poder les permite ejercer el dominio de todas las estructuras que conforman la sociedad y a su vez tener el control de todos los que la componen, que somos todos nosotros. En síntesis, la base de los conceptos de Stulin se origina en estos poderes secretos que actualmente están inmiscuidos en la crisis mundial que estamos atravesando y los planes que tienen a futuro para la sociedad. Aunque Stulin ya era un personaje bastante conocido y sobre todo valorado, pero a su vez criticado por su visión conceptual de la realidad, adquirió una mayor relevancia estos últimos meses debido a sus impactantes revelaciones sobre la próxima gran crisis mundial que está por llegar. Dos de los aspectos más importantes que menciona en sus conferencias es sobre la implantación del sexto tecnoparadigma, un modelo que cambiará la estructura de la sociedad tal como la conocemos, y el inminente colapso sistémico que podría ocurrir en cualquier momento y cuyas consecuencias serán catastróficas no solo a nivel económico y político, sino también a nivel social. Entonces, ahora deberíamos preguntarnos qué sucedería si estas élites dominantes decidieran suprimir la estructura social y el modelo sistémico actual tal cual los conocemos y llevarnos a una estructura de sociedad nueva y distópica completamente incomprensible para la mayoría de nosotros. ¿Realmente tienen tanto poder como para transformar el modelo de sociedad del cual somos parte, casi 8.000 millones de habitantes? Stulin afirma que estas élites no solo tienen el poder suficiente de llevarnos a un nuevo modelo sistémico o tecnoparadigma, como lo denominaría él, sino también el poder de controlar a la masa social de tal forma que acepte y se adapte a este nuevo paradigma, aunque esto signifique renunciar completamente a la libertad. La pandemia de 2020 no solo trajo cambios irreversibles en la economía mundial, también hizo que millones de personas alrededor del mundo cambiemos nuestros hábitos de sociabilización a través del uso de medios digitales durante la cuarentena. Es decir, solo fue cuestión de unos meses para demostrar lo adaptables que somos a una nueva estructura o modelo de sociedad impuesta. Evidentemente, esta vez lo hicimos por el virus y la salud, pero la pregunta es si seríamos capaces de aceptarlo como una nueva forma de vida permanente. Stulin sostiene que el modelo nuevo y distópico al que quieren llevarnos estas élites está relacionado con la llegada del sexto tecnoparadigma. Se sabe que en poco más de 2 siglos, la sociedad atravesó por 5 revoluciones tecnológicas o saltos tecnológicos que comenzaron con la revolución industrial el año 1771 hasta la actual era de la informática y las telecomunicaciones, que empezó el año 1971 con la creación de los primeros microprocesadores y la Internet. Si bien los saltos tecnológicos sirvieron para el progreso de la sociedad en su conjunto, Stulin señala que el nuevo sexto tecnoparadigma, que comprende el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica, no solo representa un serio problema para la humanidad, sino también significa un gran problema para las élites, dado que a medida que la robótica y la inteligencia artificial se desarrollan, la automatización de todos los servicios harán que el trabajo y la fuerza humana sean cada vez menos útiles, hasta llegar casi a la obsolescencia absoluta en unas pocas décadas. El gran problema tanto de la sociedad como para las élites es encontrar una labor útil para los cientos de millones de personas que no tendrán ni sabrán qué hacer en este nuevo paradigma al que nos dirigimos. Stulin afirma que en el nuevo sexto tecnoparadigma, la mayor parte de la población mundial está por demás y solo es una barrera para las élites, puesto que los humanos necesitan recursos básicos como agua y alimento, además de descanso para sobrevivir.
A diferencia de las máquinas y robots que no consumen recursos básicos, trabajan con más eficiencia y sin descanso de forma ininterrumpida. Pero claro, hasta este punto muchos podrían preguntarse qué sentido tiene que las máquinas reemplacen la fuerza humana si no habrá nadie quien consuma. Stulin afirma que el capitalismo y la globalización tal cual los conocemos están en su lecho de muerte. Nos dirigimos a un mundo totalmente diferente y desconocido, casi inimaginable para muchos, donde el turismo, el comercio entre países y continentes y muchos otros aspectos relacionados con la globalización se debilitan o pierden control. En pocas palabras, el mundo tal cual lo conocimos hasta febrero de 2020, antes de que se desate la cuarentena global por la pandemia, ya no volverá más. Stulin remarca que nos encontramos en un periodo histórico experimentado pocas veces por la humanidad. Esto no solo se trata de una crisis transitoria, sino de un colapso sistémico que la humanidad experimentó solo 2 veces en la historia en los últimos 2000 años. La primera entre los siglos IV y VI, cuando murió el viejo orden del Imperio Romano y apareció el feudalismo, y el segundo entre los siglos XVI y XVII, cuando murió el feudalismo y apareció el capitalismo. Ahora nos encontramos en el fin del capitalismo, pero aquí surge un gran problema. Según Stulin, no se tiene un modelo económico de reemplazo, y esto podría provocar un caos social a nivel mundial de proporciones catastróficas sin precedentes, ya que a medida que el colapso del capitalismo se desate, millones de personas alrededor del mundo quedarían sin trabajo y sin recursos para poder subsistir. Según la visión de Stulin, las élites se encuentran en un gran dilema, ya que si bien tienen un gran salto tecnológico o tecnoparadigma que lo implantarán a través de la automatización y la inteligencia artificial, no tienen un modelo económico ni siquiera alternativo para reemplazar al ya agonizante capitalismo. Pero muchos se preguntarán por qué el capitalismo y la globalización ya no les es útil. Daniel afirma que el capitalismo necesita una expansión constante y permanente, y el problema es que los recursos son finitos, son limitados. La caída del dólar como reserva mundial es otra señal de un capitalismo en su lecho de muerte. De hecho, la expansión o flexibilización cuantitativa o capacidad que tiene una entidad financiera de imprimir dinero de forma infinita como la Reserva Federal está creando una mega burbuja que cuando reviente lo hará en forma de un crack económico que, según algunos analistas, será mucho peor que el de 1929 y a nivel mundial. En vista de este gran colapso sistémico inminente que fue catalizada por la pandemia de 2020, una parte de esta élite global a la que Stulin denomina como banquero financista, una élite compuesta por grandes bancos, corporaciones y gigantes tecnológicos, planearon durante décadas una estructura social y un modelo sistémico distópico que fue plasmado en el polémico libro del director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, denominado como el Gran Reseteo, aparentemente con el objetivo de reconstruir la economía de manera sostenible después de la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que tanto la polémica Agenda 2030 como el Gran Reseteo proponen una estructura de sociedad y un modelo sistémico bastante fragoso de comprender e imaginar, y que solo han generado mucha discusión y polémica estos últimos meses. Stulin también aclara que no se puede hablar de una sola élite. Existen varias fuerzas en el planeta y están divididas y hasta en contienda entre ellas. Sin embargo, algunas pueden ser más despiadadas que otras. Actualmente el mundo está siendo controlado por una élite dominante y despiadada que busca llevarnos a una realidad distópica que solo podríamos haber visto en películas de Hollywood. Si pensábamos que las novelas futuristas de George Orwell 1984 y de Aldous Huxley Un Mundo Feliz eran simples historias de ficción, ahora es tiempo de reconsiderar y preguntarse si en verdad estos señores no solo mostraban la realidad actual, sino también el posible futuro de la sociedad. La Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas y el Gran Reseteo de Klaus Schwab muestran un panorama claro de lo que se avecina y deberíamos estar bastante informados de esto. Muy pronto haremos un especial del mundo que viene de acuerdo a esta agenda y el gran reinicio y cómo podríamos afrontarlos.
En conclusión, la visión del futuro según Stulin no es para nada alentadora, dado que el colapso sistémico que ya lo estamos viendo traerá graves consecuencias no solo en la economía global, sino en la sociedad en su conjunto. El salto a un nuevo tecnoparadigma controlado por la inteligencia artificial, la robótica y una visión transhumanista, junto con la caída del modelo económico y sistémico, vaticinan un futuro bastante complejo e incierto para la humanidad. En la segunda parte del mundo que viene, según Stulin, ahondaremos en el inminente y pronto colapso económico, la quiebra de los bancos, la caída del dólar y las monedas nacionales, la escasez de alimentos, la implantación de las criptomonedas y el gran reseteo en general. Además, daremos consejos prácticos reales y factibles para poder subsistir a esta difícil situación que se avecina y que de hecho ya lo estamos observando y viviendo.